Hola Tere, bienvenida, buenas noches. Bueno, pues ya terminamos de compartir la conferencia del día de hoy en los grupos. Vamos a ver si conforme vamos hablando del tema, pues se van ingresando los compañeros. Bueno, vamos a ver nuestra conferencia número 2. En el grupo de WhatsApp se envió un link de Google Meet por si gustan conectarse por Google Meet y si tienen inquietudes, pues podamos resolverlos, ya que a veces por Facebook pues tardan un poquito los mensajes en entrar. Entonces por Google Meet es un poquito más, se presta más para que puedan hacer libremente sus inquietudes enfocados en el tema. Pues bueno, vamos a dar comienzo a nuestra conferencia del día de hoy. Hola Margarita, buenas noches. Bien, vamos a ver nuestra conferencia número 2 de fase A, que es la muerte, lo que muere y no muere. Esta conferencia es muy interesante y la verdad es una conferencia, eh, pues digamos en algún término muy bonita, para que nosotros logremos comprender a profundidad, ¿sí? Eh, ¿Verdad? Podemos comprender bien qué es la muerte, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos a comprender qué es la muerte y a no temerle a la muerte, pues le vamos a perder el miedo o le van a perder el miedo a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos vivos como quien dice. Nosotros estamos vivos de algún modo porque, pues bueno, respiramos, caminamos, estamos aquí, pero internamente estamos muertos, ¿sí? Aquí vamos a comprender por qué razón es que les digo esto, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas le temen a la muerte. Este es un tema que, digamos, un tema tabú, porque cuando a las personas les hablan, ¿sí? De la muerte,
Hola Blanca, hola Rodrigo, bienvenidos a la conferencia. Bien, vamos a continuar con la conferencia. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia con la, no haya interferencia con la conferencia y pues no se escuche también en Facebook, ¿vale? Hola Stephen, bienvenido, buenas noches. Bueno, entonces como les decía yo, la verdadera razón. Hola Araceli, bienvenida, buenas noches. Este yo de la muerte, hola Dora, bienvenida. Bueno, continúo con la conferencia. El yo que le tiene miedo a la muerte, sí, porque realmente es un yo del miedo, es porque nosotros desconocemos o no recordamos los procesos de muerte que pasamos cuando desencarnamos, ¿sí? A veces hay personas que recuerdan estos procesos, ¿sí? Sí tienen la oportunidad de que, por ejemplo, desencarnen, pero los vuelvan a retornar en el mismo cuerpo físico. Es decir, que no les autorizan que les corten el cordón de plata y bueno, por eso regresan y pueden dar testimonio de estos procesos de muerte que nosotros vivenciamos cuando desencarnamos. Bien, entonces, la razón de vivir es morir, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la razón de vivir es morir? Porque una vez que nosotros, llegando a este conocimiento, tenemos lo que es la muerte psicológica, nos da apertura que nosotros empecemos a eliminar todos los efectos psicológicos que nos restan vida, que nos roban energía y que nos roban vitalidad en la existencia, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos todos esos detalles, todos esos yoes, pues realmente nosotros vamos ganando vida porque los efectos psicológicos nos mantienen identificados, nos mantienen teniendo recurrencias, ¿sí? Y algunas recurrencias, pues si no debíamos desencarnar, pues gracias a los efectos psicológicos, pues tenemos muerte, si hay recurrencias que en un arranque de ira, pues a veces hay asesinatos o en un accidente, por la ley de accidentes, por andar dormidos de conciencia, pues se da un accidente y entonces ahí pues nos desencarna, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos derecho a retornar 324,000 veces en cuerpos físicos, ¿sí? Es decir, que tenemos derecho a 108 existencias con cuerpo físico. Entonces, todo este proceso, sí, de morir y retornar, hay algo muy importante que hay que aclarar. Nosotros, el término que normalmente ocupan para el retorno a otra existencia le dicen reencarnación. Y ese término está equivocado, ¿sí? Nosotros no reencarnamos, nosotros retornamos. Un reencarnado es el Maestro Jesús, el Maestro Buda, un Dios. ¿Por qué? Porque reencarna en sí mismo, ¿sí? Es decir, que mata el ego y puede resucitar dentro de sí mismo. Pero nosotros no, nosotros cumplimos con lo que creemos que es nuestra vida: nacer, crecer, reproducirnos y al final morirnos. Y así vivimos nuestra existencia, o así vivimos la mayor parte de nuestras existencias con este ciclo, ¿no? Nacer, crecer, casarnos, desarrollarnos y morirnos. Entonces, en estos procesos tan mecánicos, este proceso de vivencia tan mecánica, nos lleva a retornar todo el tiempo y a venir a vivir las recurrencias, a pagar los karmas. Y pues bueno, es un ciclo sin fin y así es como nosotros nos agotamos nuestras 108 existencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué se nos dan los 108 existencias, los 108 cuerpos físicos? Para que nosotros logremos la autorrealización de nuestro ser, ¿sí? A eso venimos en cada existencia, a lograr la autorrealización de nuestro ser interior, no a tener dinero,
no a casarnos, no a reproducirnos por medio de los yoes, ¿sí? Todos nosotros somos hijos de la fornicación, ya lo iremos viendo en otras conferencias el por qué digo esto, pero nosotros no venimos nada más a eso, no venimos a ser licenciados, no venimos a nada más material, sino que venimos a autorrealizarnos, ¿sí? Pero como tenemos ego, pues todo mundo cree, tiene los conceptos de que eso es vivir. Y resulta que no es así. Entonces, pues bueno, vamos a ver los 3 tipos de muerte que nosotros tenemos, ¿sí? Y que están íntimamente relacionados entre sí y que no podría estudiarse uno sin el otro. Entonces, tenemos primero la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese proceso. Tenemos la muerte segunda y la muerte psicológica. Entonces vamos a ver el proceso de la muerte del cuerpo físico para tener claro los procesos de muerte que todos nosotros tenemos al retornar, ¿sí? al morir, y que debamos retornar en un nuevo cuerpo físico. Bien. Se inicia un estado de catalepsia de 72 horas, ¿sí? Donde aparentemente el cuerpo físico ya está muerto, ¿sí? Es decir, que la persona le revisan los signos vitales y pues resulta que dicen que ya está muerto. Pero el estado de catalepsia es un estado que disminuye el ritmo cardíaco a lo más mínimo e imperceptible y entonces ahí se declara la persona muerta, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros no debemos de llevar a nuestros familiares a que les hagan los procesos en las funerarias para poder velarlos, ¿sí? Lo ideal es esperar esas 72 horas de velación para que la persona cumpla con sus juicios y el proceso de muerte que debe de tener antes de declararlo completamente muerto, ¿sí? Entonces, durante esas 72 horas, ¿sí? Puede regresar el difunto y entonces vamos a ver qué ocurre durante estas primeras 72 horas. Durante estas 72 horas se cumplen 3 juicios, ¿sí? Y son de la siguiente manera. En el primer juicio, en los primeros 5 minutos del desencarnado, el desencarnado va a hacer una retrospección de su existencia, ¿sí? Esta retrospección es consciente, es decir, desde que desencarnó, aparentemente, hasta que nació, va a ver cómo vivió su vida, todo lo que planeó para ella, pero realmente todo lo que planeó no lo realizó, ¿sí? Esa es como ver la película de uno mismo en reversa, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder ser conscientes de lo que hicimos en nuestras existencias, ¿sí? En nuestra existencia, en la que acabamos de vivir. Nosotros internamente tenemos, esto es importante de reflexionar y de saber, sí, que esto es importante que lo sepan. Dentro de nosotros tenemos un policía llamado Kaon, ¿sí? Ese Kaon interno que cada uno de nosotros tiene es el que anota absolutamente todos nuestros actos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos está anotado en esa libreta o ese libro que tiene nuestro propio Kaon. Esto quiere decir que si ustedes dicen, nadie me vio robar, se equivoca, porque su Kaon interno lo tiene anotado. Si ustedes dicen, yo no violé, ahí su Kaon interno lo tiene anotado. Recuerden que la violación no solamente es sexual, sino de libre albedrío, ¿sí? Del pensamiento, la palabra, de los actos. Obligar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad, eso es ser violadores. Entonces, si ustedes mienten y quieren ahí en ese juicio decir yo no mentí, no pueden.
¿sí? Todo, absolutamente todos nuestros actos están ahí anotados. Entonces ustedes empiezan a ver su película y ver cómo la vivieron. Todo, absolutamente todo lo que hicieron, lo empiezan a ver en esos primeros 5 minutos. Entonces, observando cuidadosamente cada evento de su existencia vivida, ¿sí? Al llegar al instante mismo de su nacimiento, se va a comparar su existencia vivida con todo lo que tenían planeado para esta. En el segundo juicio, después de haber visto su película, van a pasar al segundo juicio y este se va a dar a las 24 horas, ¿sí? En esas 24 horas, hola Elena, bienvenida. Gracias, Istro. En esas 24 horas, sí, ante los señores de la ley divina, sí, aquí los señores de la ley van a tomar en cuenta dos cosas, sí, el peso atómico de cada uno de nuestros elementos psicológicos, es decir, de nuestros yoes. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno alimentó sus defectos psicológicos en la existencia, van a ser pesados, ¿sí? Entonces, ahí van a medir también el número de los mismos, es decir, la cantidad de defectos psicológicos que crearon o que continuaron con ustedes de otras existencias. Entonces, aquí ya aquí la persona entra en ese segundo juicio, ¿sí? Y entonces se van a comparar los defectos psicológicos de la persona. Si tuvo en esa existencia la muerte psicológica, le van a medir cuántos defectos psicológicos fueron los que alimentó, ¿sí? Le van a medir cuántos yoes de ira, de lujuria, de pereza alimentó en esa existencia y cuántos creó en la existencia. Es decir, que nosotros ahorita estamos creando nuevos efectos psicológicos como el yo TikTok, Facebook, Instagram, el yo del meme, el yo del sticker, el yo youtuber, ¿sí? El yo masturbador, el yo del DVD, el yo cantante, el yo concierto, el yo pornografía, el yo masturbador, ¿sí? Todos esos yoes que nosotros vamos creando nuevamente para poder ayudar a nuestros efectos psicológicos a que se alimenten, pues vamos creando nuevos yoes. Y pues por ese medio nuestros yoes de lujuria, de ira, se van alimentando, ¿sí? Entonces, así van a medir si con la muerte psicológica disminuyeron o aún teniendo la muerte psicológica o quienes no tienen la muerte psicológica, cuántos aumentaron. Entonces, ahí, terminando ese proceso, se va a dar el tercer juicio. Y a las 48 horas aproximadamente, el alma del desencarnado es llevado al Tribunal de la Justicia Objetiva. Y ahí va a ser juzgado con tres cosas, ¿sí? El peso de las buenas o malas obras que realizó durante su existencia, ¿sí? Y cada uno de los yoes, los actos de su existencia, es decir, todo lo que las obras u omisiones que hizo, aquí se le serán juzgadas. El número de veces que cada uno de sus defectos psicológicos se manifestó, ¿sí? En esta existencia. Es decir, cuántas veces el yo de la ira se manifestó en nosotros. Cuántas veces el yo de lujuria se manifestó en nosotros. Cuántas veces dejamos manifestar el yo insulto, el yo golpeador, el yo gritón, el yo histérico, el yo impaciente, el yo criticón, ¿sí? Que es detalle de la ira. Cuántas veces nosotros dejamos manifestar el yo masturbador, el yo de la pornografía, el yo adúltero, ¿sí? El yo mirón, el yo morboso. ¿Cuántas veces dejamos durante la existencia manifestar cada uno de nuestros efectos psicológicos? Entonces ahí todo eso lo van midiendo, ¿sí?
y la medida del fuego por la médula espinal. Es decir, que si la persona practicó el suprasexo, sí fijó o encendió el fuego en la médula espinal. Entonces, al terminar este proceso, ¿sí? De que se juzgan estas tres cosas, entonces el desencarnado, la ley, ¿sí? Objetiva le hace matemáticamente sumas y quebrados que van a medir estos yoes, ¿sí? Por eso se pesan, por eso se hacen estas tres cosas de pesar lo que hicieron los yoes, lo que dijeron y las manifestaciones de estos y el fuego. Entonces, una vez que entran en ese proceso, se va a medir el karma que van a pagar en la siguiente existencia los yoes, ¿sí? Entonces, de acuerdo al peso atómico, a lo que hayan hecho matemáticamente la ley divina, que a uno no le dan la apertura, nada, o sea, a uno no lo retornan, ¿sí? Metiéndole todo el karma que deba, no, le van a medir cuánto puede aguantar de karma y entonces le hacen el diseño electropsíquico con el que van a desarrollar la personalidad para ir pagando el karma. Entonces, de esta manera se hace el diseño electropsíquico, se asigna la personalidad y entonces cuando la persona retorna, empieza a desarrollar a los 7 años lo que es su personalidad y entonces empieza a alimentar los efectos psicológicos y se le empiezan a meter los yoes que necesita la persona para poder pagar los karmas que debe. Entonces, por eso es que ustedes se darán cuenta que desde niños muchas personas vienen pagando karma, ¿sí? Hay niños que son tan, se ha visto incluso en las noticias, que traen ya muy desarrollada la ira y en esa ira, ¡pum!, mata a otro compañero de escuela. ¿Por qué? Porque viene a cobrar el karma, ¿sí? Entonces, de esa forma, desde muy chicos empiezan a pagar el karma de acuerdo al diseño electropsíquico. Entonces, aquí no entra nada de que Dios es culpable, aquí no entra nada de que Dios no me quiere, aquí no entra la ley divina, Dios es injusto, no, porque desde que se desencarna, por eso es que vemos la película de nuestra vida, para que no digamos, no me lo merezco, ¿sí? Lamentablemente, pues no nos acordamos, porque si nos acordáramos, pues no renegaría a tanta gente, pues del ser, de lo que les pasa en la existencia, y dejarían de culpar a los padres, a los hermanos, a los amigos, a las personas, de todo su sufrimiento, cuando los únicos responsables de nuestro dolor somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ya una vez que se asigna el karma y si tiene derecho a un nuevo cuerpo físico la persona, entonces, ahí terminado este juicio, Anubis, que es el jerarca, ¿sí? Ese dios egipcio que tiene la balanza en su mano, el dios Anubis, que es el jerarca de la justicia objetiva, entonces le ordena al ángel de la muerte que corte el cordón de plata del desencarnado, ¿sí? Para liberarlo del cuerpo físico que tuvo en esa existencia. Entonces, el ángel de la muerte le va a pedir permiso a la Madre Divina del desencarnado para que le autorice cortar ese cordón de plata y entonces pueda regresar a un nuevo cuerpo físico si es que así lo tiene, ¿sí? Entonces, si la Madre Divina le autoriza ese proceso, entonces sí el ángel de la muerte le puede cortar el cordón de plata y ahí entonces el desencarnado fallece y entonces se da el otro proceso de muerte. En caso de que la Madre Divina no le permita al desencarnado, al ángel de la muerte que corte el cordón de plata del desencarnado, pues regresa de nuevo a su cuerpo físico, ¿sí? Esto es palpable porque sí ha habido personas, por ejemplo, yo conozco de un señor que a él lo estaban velando y oh sorpresa,
a ese señor sí lo velaron durante las 72 horas y resulta que cuando todos lo creían muerto, que al otro día ya lo iban a enterrar, pues resulta que, sorpresa, se levantó del ataúd y todo contrariado, todo sin saber dónde estaba, pues resulta que ahí su madre divina no le dio a la orden, no le permitió al ángel de la muerte cortar el cordón de plata, entonces el desencarnado regresó y a lo único que regresó fue a remediar todo el mal que había causado. ¿Por qué? Porque pues ya venía con de haber pasado esos procesos y ya sabía lo que tenía, lo mal que había hecho y ahora venía a reivindicarse, ¿sí? Entonces sí se puede dar esos procesos de muerte. A veces si ya se trae la muerte psicológica, ¿sí? Si ya están en el conocimiento, pues los pueden regresar y pueden continuar con la autorrealización de su ser, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta, hay que comprender que por eso es que no se debe de llevar a las funerarias al difunto, ¿sí? Hoy en día ya se mueven los yoes de intereses y ya por aquí se muere y dicen, pues ya se murió, ya que hay que cremarlo, ya hay que hacer el velorio de una noche porque pues ya está muerto, ya para que lo velamos más tiempo y así es como en realidad las personas terminan matando a sus familiares, ¿sí? Y luego pues no queda ahí la cosa, sino que después ya andan llorando, no lo dejan, todavía tras de que lo matan, no dejan a esa persona continuar con sus procesos, ¿sí? Porque todavía sus disque yoes de apego están llore y llore por el difunto y resulta que ni lo dejaron quedarse ni lo dejan irse. Entonces las personas están llorando, están recordando y la personalidad, que es lo que no se muere, entonces ahí anda penando y vagando y pues realmente no dejan al difunto que se vaya. Entonces sí se autorizó el cordón, que el ángel de la muerte corte el cordón de plata. Entonces ahí tiene dos alternativas el desencarnado, ¿sí? Una es que ya se le hayan agotado sus 108 existencias, ¿sí? Y entonces va a ingresar a lo que conocemos como la involución, ¿sí? Entonces, esa involución es lo que ahorita vamos a ver, que es la muerte segunda. Entonces, si aún le quedan existencias al desencarnado, entonces ahí va a trasladarse al limbo, ¿sí? Donde va a esperar, es decir, que el limbo es la sala de espera para la asignación de un nuevo cuerpo físico. Entonces ahí en esa antesala, pues va a estar esperando, ¿sí? A que le asignen su cuerpo físico haciendo retrospecciones de su vida anterior. Entonces, la otra es que si el desencarnado trabajó el fuego, practicó suprasexo, entonces de esta forma el desencarnado tiene la oportunidad de que su madre divina le dé fuerza para continuar con su obra, ¿sí? Entonces ahí recibirá instrucciones de lo que debe hacer en su próximo cuerpo físico para continuar con la autorrealización de su ser interior. Aquí lo importante, la reflexión es que no hay que confiarse. El hecho de que nosotros, por ejemplo, si estamos aquí, digamos, es que aún me quedan existencias, no es solamente confiarnos de que tenemos otra existencia, porque los yoes que no se eliminen en esta existencia, en la siguiente, van a manifestarse con doble fuerza y van a llevar a la persona a que se involucione rápido, a que se degenere más rápido, ¿sí? Lo ideal es ganar vida en esta existencia, ¿sí? ¿Por qué?
¿Por qué es importante ganar vida en esta existencia? Porque nosotros, ¿sí? Cada que matamos un defecto psicológico, nosotros ganamos vida. ¿Por qué? Porque los yoes nos drenan esa vitalidad, nos drenan esa vida. Entonces, si nosotros no dejamos, ¿sí? Que se nos manifiesten, les damos apertura a que nos sigan consumiendo, pues nos van envejeciendo y nos van enfermando internamente, nos van dañando los órganos vitales, van dañando la mente, nos van dañando el estómago, nos van dañando esfínteres, nos van dañando la vista, absolutamente todo. Y por eso es que nosotros nos morimos muy rápido, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, no debían morirse y se están muriendo de 22, 20 años, ¿sí? Entonces, y muchos de ellos son por la prostitución. Hay jovencitas que se están muriendo. ¿Y por qué? Pues porque tienen su OnlyFans, porque andan con narcotraficantes, porque andan prostituyéndose y terminan muertas. Ahí generan nuevas recurrencias. Entonces, gente que no debería de estar muerta se muere por causa de los yoes. Por eso nosotros debemos de trabajar siempre la muerte psicológica, ¿sí? Y eso nos va a generar vida. Entonces, no se confíen si tienen más existencias que ya hayan comprobado, verificado que tienen otras existencias, porque igual de nada sirve, ¿sí? De nada sirve si no se van a autorrealizar. Si ya están en esta, hagan hacer todo lo posible por autorrealizarnos, porque la vida es un valle de lágrimas, decía el maestro Samael. Hay personas que dicen, es que vivir es felicidad, la vida es hermosa. No, ese es un concepto fantasioso de los yoes, ¿sí? Nosotros no sabemos vivir. Así de sencillo, nosotros hacemos lo que hacemos en nuestro diario vivir inconscientemente, mecánicamente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, seguimos durmiendo. No nos basta con dormir durante el día, todo el tiempo. Todavía nos vamos en la noche a seguir durmiendo. Y así se nos va la vida, así se nos agota la existencia. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a eliminar los yoes para que en una sola existencia nos autorrealicemos, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es la muerte segunda. Por culpa de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Si nosotros no matamos los yoes y se nos agotan las 108 existencias, iremos a parar a lo que conocemos como los círculos dantescos, ¿sí? Los círculos dantescos son esos que están sumergidos en las infradimensiones del planeta Tierra, que lo dejó el maestro Dante Alighieri, ¿sí? En su obra La Divina Comedia. Esos 9 círculos dantescos, cuando nosotros tenemos la muerte segunda, que es eso que nos mandan a la involución, si nosotros bajamos al primer círculo dantesco, es decir, llegamos al primer círculo, pasamos por la antesala del infierno, ¿sí? Que es donde vemos pues ahí todo el desastre, la asignación de almas, porque realmente es así. Se van asignando las almas a los círculos para que empiecen a quitarles a la mala el ego psicológico, ¿sí? Todos los defectos psicológicos se van eliminando círculo por círculo hasta que quede libre toda la esencia atrapada en cada uno de los defectos psicológicos. Y como somos legión, tenemos muchos, es decir, pasamos en el círculo de Venus y ahí todos los placeres de toda nuestra legión tiene que ser eliminado. A la mala nos gustaba mucho tener sexo. Entonces ahí vamos a tener sexo a más no poder. Cuando ya pasemos por 500 personas, entonces ya se va a sentir uno cansado y va a decirle a los personajes que están ahí, ¿sí? Encargados de cada círculo,
al maestro que esté ahí, y le va a uno a decir, es que ya me cansé de tener sexo, ya me duele. Y va a decir, sí, pero era lo que más le gustaba. Entonces, mire que todavía le faltan otras 1000 personas. Y dele, porque aquí no hay tiempo que perder. Y pues como ahí no existe el tiempo, pues entonces nos toca seguir metiéndonos, fornicando con otras 1000 personas. Que ya no quiero con personas, bueno, entonces sígale con la piedra. Ahí hay piedras. Acuéstese con la piedra, tenga sexo con la piedra que está ahí al lado suyo. Y ahí así hasta que no quede más, que el yo ya no resista, y entonces de tanto estar torturado, ¿sí? Porque realmente es una tortura. Y nosotros a través de la muerte psicológica vamos a poder comprender esto. Cuando ustedes se meten a estudiar sus yoes, a comprenderlos para poder eliminarlos, se darán cuenta que lo único que provocan detrás del placer es sufrimiento. Entonces, en esos 9 círculos dantescos nosotros vamos a estar torturados, sintiendo el placer y el dolor, y cuando ya no aguante más el defecto psicológico del sexo, se explota, ¡pum! Y entonces se libera la conciencia. Viene nada más la conciencia del yo que le gustaba acostarse con varias personas. Pero ahora queda el yo de la masturbación. Su señoría, a usted le gustaba masturbarse todas las noches, o cada que se sentía ocioso, que se sentía sin ganas de hacer nada, pues usted se metía a la página pornográfica y se ponía a ver atrocidades ahí, hasta con niños, con tal de satisfacer sus yoes. Hágale y empiece a masturbarse, que le quedan 400 masturbaciones y no ha empezado ni una. Y ahí tienen a la persona masturbándose y masturbándose hasta que ya no pueda más, se va a explotar el yo y se va a liberar la conciencia. Del mismo detalle de lujuria, su señoría, a usted le gustaba practicar sexo oral. Pues aquí tiene 200 personas para que les haga sexo oral. Y así nos van a tener torturándonos hasta, si no despertamos la conciencia, con cada defecto psicológico. Entonces aquí se darán cuenta y podrán comprender por qué la importancia de matar el ego por voluntad. Si no los matamos por voluntad, entonces se nos será eliminados a la mala. Por eso es que hay por ahí en el YouTube, hay videos, ¿sí?, de personas que han escuchado el infierno. Hay anécdotas de personas que han bajado al infierno, que han estado en coma y han bajado a las infradimensiones de su bajo vientre, pero han bajado, para que tengan una idea de lo que les espera si no despiertan su conciencia, lo que les espera si no se mata el ego por voluntad. La tortura que nos espera en esos 9 círculos dantescos es por millones de años, hasta quitar lo último de ego en nuestro interior, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir bajando círculo por círculo, y en un círculo podemos pasar años, ¿sí?, en un solo círculo. ¿Por qué? Porque alimentamos muchos defectos psicológicos todos los días, a cada minuto. Si nosotros no eliminamos esos yoes por voluntad, para eso es la práctica de muerte en marcha, y se les enseñó desde conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Práctica de muerte en marcha. Todo lo que se siente se muere. Todo el pensamiento que se tiene se muere. Nosotros ahorita estamos en preescolar de la muerte psicológica. ¿Por qué les menciono esto? Porque todos nosotros queremos eliminar el ego de un jalón. Todos nosotros queremos matar yoes. Ya vi la ira, madre mía, elimíname ese yo. Madre mía, elimíname la pereza. Pero no es solamente así. Hay que ver defecto por defecto psicológico. Hay que ver detalle por detalle. Esa es la muerte psicológica, ¿sí? Por eso se enseña la muerte en marcha.
empezar a ver todo lo que se nos mueve internamente en el cuerpo físico y empezar a eliminarlo. Por eso la muerte en marcha dice, todo defecto psicológico que se vea, se muere, y no dejar pasar absolutamente nada. Esa es la muerte en marcha, ¿sí? No se esperen a esta meditación reflexiva porque el yo es mañoso y se les va a olvidar lo que sintieron, lo que vivieron. En el instante se muere. Ustedes pidan muerte y se muere sí o sí. En meditación reflexiva se toman un detalle y se ponen a verlo con la intuición. No con la mente, con la razón, el razonamiento, ni con la lógica. Lo van sintiendo con el corazón. De ahí viene la comprensión del yo, ¿sí? Hoy le decía a unos compañeros en una conferencia, van a ver al yo así como me ven ahorita de frente. Con la intuición van a ver lo que hay detrás del yo, todo lo que lo acompaña. Un solo detallito, uno chiquitito, le van a ver todo lo que lo acompaña y quién realmente lo maneja. Y eso se siente con el corazón. Por eso la práctica de muerte en marcha se les enseña para que empiecen a debilitar a su legión, ¿sí? Y así no terminemos en esos 9 círculos dantescos donde se nos ha quitado el yo a la mala. Una vez que se libera, ¿sí? La esencia sale totalmente, toda la conciencia de cada uno de nuestras legiones, entonces sale, ¿sí? Como un angelito, ¿sí? Sale como un niño pequeño, resplandeciente de luz, ¿sí? Entonces, una vez que se libera la conciencia de todos nuestros defectos psicológicos, todo ese 99% atrapado de conciencia que tenemos en los yoes es liberado, entonces ahora volvemos a iniciar el ciclo que lo vamos a ver en la conferencia evolución, involución y revolución. Ahí se empieza otra vez la chispa, ¿sí? La chispa vuelve a empezar los procesos desde el reino mineral hasta volver a tener un cuerpo físico. Entonces, con esto podemos comprender que nosotros hemos salido de las infradimensiones un montón de veces. Ya quién sabe en qué vez estamos de la vuelta de la rueda del samsara, ¿sí? Nosotros estamos en ese proceso cíclico, uno y otro y pura vuelta, ¿sí? Y así estamos, bajamos, subimos, pero nunca subimos de más. Solo nos enfocamos al proceso de morir, pues ya me morí y ya. La muerte hay que verla también como un aliciente. La muerte psicológica es un aliciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un bálsamo para nuestras heridas, nuestro dolor, ¿sí? Es un bálsamo, es un aliciente de vida. Para las personas que no tienen la muerte psicológica y que su vida es una tortura, la muerte es un aliciente, ¿sí? Nadie dice que no. Esa frase muy bien dicha que dicen, descansa en paz, es cierto, porque uno no sabe lo que la persona está sufriendo. Y el estar muertos es un aliciente, ¿sí? Pero no hay que acelerar ese proceso si no nos corresponde. Hay personas que de una ya los desencarnan porque así tiene que ser, pero otras no. ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues bueno, uno se desdobla astralmente consciente y uno puede obtener la respuesta si va a retornar o no la persona, ¿sí? Pero hay que matar los yoes, ¿sí? Hay que trabajar los apegos, hay que matar muchas cosas de nuestro interior para poder vivir esos procesos, para poder comprender y para poder ir a pues hablar con el maestro Anubis o estar pendientes de ese juicio. Mientras la persona está ahí en la velación, uno debe de estar haciendo meditación y pedirle al maestro Anubis, a los maestros, ¿sí? A los 42 jueces que le ayuden a esa persona, ¿sí? Estar pidiendo por la persona, no estar con el yo montado dramático, hipócrita de ay no, mi mamá y mi papá sí, pero hay gente que ni siquiera vio a sus papás,
¿sí? En vez de estar con el yo llorón y el yo hipócrita, mejor ponerse a meditar y estar pidiendo por esa persona, ¿sí? Entonces, así es como se va a dar nuevamente en la muerte segunda el proceso y vamos a regresar al reino mineral y seguir con nuestros procesos hasta volvernos, tener derecho a un cuerpo físico humano. Bien, la muerte psicológica, que es la parte importante, sí, que nos va a liberar de nuestra esclavitud, que nos va a liberar realmente de esta tortura llamada vida, ¿sí? Nosotros tenemos amor propio, tenemos autoconsideración, autosimpatía, orgullo, mala voluntad, sufrimiento, pereza, desánimo, desagrado, repugnancia, nos creemos buenos, nos creemos bondadosos, nos creemos amorosos, ¿sí? Nos creemos buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buen ciudadano. Tenemos los yoes alcohólicos, drogadictos, tenemos los yoes de la glotonería, la gula, la envidia, la soberbia, el yo insulto, el yo masturbador, el yo mentiroso, ¿sí? El yo hipócrita, el yo lambón. Tenemos tantos y miles de defectos psicológicos que la única forma en que nosotros vamos a liberarnos de todo esto, de todos estos personajes, de toda esta legión, es muriendo, ¿sí? La muerte se mata, la muerte por una eternidad. Esto quiere decir que nosotros, muriendo, ganamos la eternidad, ¿sí? Entonces, la práctica de muerte psicológica, autoobservarse, ese es el primer paso. Sea lo que sea que ustedes hagan, cuestiónense por qué lo hacen. Que están viendo a alguien y ya quieren criticarlo, ¿por qué? Que están sentados sin hacer nada y viene un pensamiento de agobio, de frustración, de preocupación, pregúntense ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué quieren estar pensando? Hola Brian, bienvenido. ¿Por qué quieren estar pensando? Y cuando estén viendo ese defecto psicológico, madre mía, elimíname ese pensamiento. Y entonces ahí, con ese pensamiento se vino una emoción. ¿Dónde está la emoción? ¿Qué siente la emoción? Ya me produjo tristeza, madre mía, elimíname esa tristeza. Me hizo sentir agobio, madre mía, elimíname ese agobio. Y autoobservan ahí cómo se mueve. Genera muchas sensaciones en el cuerpo. A veces duele el estómago, a veces uno siente tensiones aquí en los hombros. Parece uno que carga una piedra como el Pípila. Bueno, aquí es un personaje en México, ¿no? Como el dios Atlas con el mundo aquí sobre los hombros, ¿sí? Todo eso, madre mía, elimíname esos defectos. Hay que empezar a observar absolutamente todo lo que nos identifica durante el día. Que vamos caminando por la calle y vamos pensando, madre mía, elimíname esos pensamientos. Nosotros durante el día se nos manifiestan muchos pensamientos, muchísimos. Yo he logrado contar hasta 30 y me pasan en 2 minutos. Resulta que cuando yo me encuentro realizando la práctica de muerte en marcha, resulta que el yo que yo estoy matando manda a su amiguito, ¿sí? Y resulta que ese amigo de mi defecto psicológico me empieza a generar pensamientos de una película. Y entonces mi yo empieza a decir, ay, esa película ya tiene años que no la veo. Y entonces empieza, ¿y por qué ya no la pasarán en la tele? A mí, ¿qué me importa que no la pasen en la tele? ¿Qué me importa que no la haya yo visto hace un montón de años? 20, ¿no? Madre mía, elimíname esos pensamientos. Y ¡pum! Se muere. Y entonces empiezo a matar el recuerdo, la sensación de nostalgia que me generó la película, la sensación de placer que me generó la película, la sensación de agrado, el recuerdo, la nostalgia de aquellos tiempos. Y esas sensaciones, esas emociones, me vuelven a generar pensamientos ahora de mi niñez o de mi adolescencia.
Ay, en aquella época yo me acuerdo. Madre mía, elimíname esos recuerdos. Y ahora ese recuerdo de la niñez, ahora me está generando ganas de llorar. Madre mía, elimíname esas ganas de llorar. ¿De dónde viene? Del yo nostalgia. Madre mía, mátame esa emoción de nostalgia. Ese sentimiento tan nostálgico. ¿Por qué siento nostalgia? No, pues porque me gustaría volver a ser niña. Madre mía, elimíname ese yo que quiere ser niña. ¿Para qué quiere ser niña? Ay, para jugar. Madre mía, elimíname ese yo del juego. ¿Ya ven cómo los yoes empiezan? De a poquito. Con uno solo empieza a jalarse una manada de defectos psicológicos. Esa es la muerte en marcha. Empezar a matar todo y no dejar pasar nada por alto. Y así se empieza a matar los yoes. Entre más se autoobserven, más van a empezar a sentir. No es una autoobservación a grandes rasgos, ¿sí? No se crean que van a empezar a ver 20, 30, 50 al tiempo. No. Lo que yo les decía con 20 son mis pensamientos. 20 pensamientos que yo decía, ¿y de dónde? Pero esos 20 pensamientos traían una legión de yoes. Y nada más he logrado ver 2, 3, 4. ¿Sí? Y esos 4 traen 20 emociones, 20 sensaciones. Y todo eso hay que empezar a verlo y a matar. Lo que alcancen a ver, no es necesario ver todo. Pero después en meditación reflexiva se toman ese detallito, uno solo, la nostalgia, por ejemplo. Y le empiezan a detallar todo lo que logren sentir. Todo lo que le logren comprender ese yo. Madre mía, elimíname esos defectos. Y así poco a poco. Nosotros ahorita estamos en preescolar. ¿Por qué? Porque vamos viendo yoes chiquititos, pequeños, paso por paso. Cuando pasemos a segunda montaña en esos procesos de muerte psicológica, ¿sí? Ya entonces vamos viendo más, ¿sí? Conforme vamos haciendo la primera montaña, vamos subiendo. Y es como la escuela, yo les decía a los compañeros, es como pasamos del preescolar, la primaria, la secundaria y así vamos por grados. Cuando logremos la maestría en la autoobservación, es decir, en segunda montaña, ya vamos a poder ver ya no 10, ya no 1 o ninguno. Ya vamos a poder ver 300, 400 yoes por minuto. Ya todo eso se le pide muerte. ¿Por qué? Porque ya estamos en la maestría. ¿Sí? Y ahí en esa segunda montaña, en esa maestría, se mueren todos. Pero hay que empezar por lo primero, la autoobservación. ¿Sí? Hay gente que se quiere, es muy impaciente, muy desesperada y quiere matar todos en un mes. Pero no observa ni uno. ¿Sí? Y hay veces que dicen es que yo me quiero ver todas las conferencias. No es necesario, ¿sí? Vayan paso por paso. Sí, véanlas, pero también hay que comprenderlas y llevar a la práctica lo que se ve en las conferencias, ¿sí? Paso por paso. Es como cuando aprendimos a, yo le decía a un compañero, es aprender a gatear, ¿sí? Empezar a gatear es empezar la autoobservación. Así empezamos gateando y así. Ustedes dirán, hay personas que aprenden a caminar rápido, ¿sí? Desde niños, sí. Pero esas personas que se saltaron la etapa de gateo, tienen 2 pies izquierdos, no tienen coordinación, no tienen buena motricidad, son torpes en sus movimientos, no pueden bailar porque no tienen coordinación, no tienen motricidad. Así nosotros, no hay que saltarse la etapa de gateo. Empiezan a observarse, ¿sí? No afuera, adentro. Si ya lo están viendo afuera, bueno, eso que están viendo afuera lo tienen adentro. Y siempre hacia adentro, hacia adentro. Cada que yo quiero criticar a alguien, a veces se me sale el veneno y ahí me pongo a morir. Y hay veces que yo quiero ya soltar el veneno y me pongo a morir antes de abrir mi bocota.
Así se va ganando la autoobservación. Ir despertando, porque esa facultad la tenemos la mayoría de las personas dormidas, o la teníamos dormidas, ¿sí? Cuando digo teníamos es porque si ya tienen la muerte psicológica, ya tienen las herramientas, pues ya no están tan dormidos. Ya lo único que hay es falta de práctica, ¿no? Falta de fe, de ánimo, no sé, pereza, pero ya la tienen, ¿sí? Hay que ir despertando esa facultad para que cada vez nos volvamos más perceptivos de nosotros mismos. Eso es conocerse a sí mismo. Saber el momento en el que el yo ya va a hablar porque ya es costumbre del yo. Ya sabe el yo en qué momento va a hablar, en qué momento va a sentir, ya lo empezamos a ver, ¿sí? O ya empezamos como que a ver, no, este ahorita que me digan esto va a salir y ¡pum! Sale. Pero no hay que dejar que se manifieste, madre mía, elimíname este defecto. Así es la autoobservación. Esa es la práctica de muerte psicológica. Todo lo que logren ver en su interior, en su mente, mátenlo, ¿sí? Todo lo que pasa en la mente maneja el cuerpo físico y altera otros yoes. Recuerden los 3 cerebros: centro sexual, centro emocional y centro mental o intelectual. Con que los yoes entren por cualquiera de esos 3 centros, la máquina humana queda posesa por ellos. Entonces hay que empezar a morir de esa forma. Esas son las comprensiones, ¿sí? Si yo con mi yo mirón ya vio a alguien que le agrada y ya está haciendo así que hasta como el Chucky, ¿no? Que se le voltea la cabezota, así. Ver eso y matarlo. Madre mía, elimíname si yo mirón. ¿Y qué está viendo? Bueno, pues que le gusta, que tenga barba, que sea alto, que sea así, que sea así. Madre mía, elimíname esos detalles. Esos yoes. No, que me gusta que tiene el pelo largo, que cómo habla, que cómo camina, que está nalgona, que está así, que está así. Madre mía, elimíname esos yoes. Porque recuerden que los yoes se alimentan de impresiones, se alimentan de identificaciones. Entonces, toda impresión, mátenla. Que les gusta la blusa, madre mía, elimíname ese defecto, ¿sí? Y así cada detalle que van observando lo eliminan hasta lograr la eliminación de esos detalles. Van a ver cómo están muertos los yoes en un desdoblamiento astral, ¿sí? Su propio ser les va a ir mostrando que yoes acompañan a ese y que deben a ese defecto psicológico que hayan observado durante el día y les pide que continúen la autoobservación dándoles pistas de lo que hace ese defecto psicológico, de qué otros yoes acompañan a ese defecto psicológico, y ahí empieza su verdadero trabajo de muerte psicológica para erradicar a ese yo, ¿sí? El ser de uno le colabora, la Madre Divina colabora, y ahí le van a uno dando la guía de estos yoes, ¿sí? ¿Qué es lo que muere? El cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad son las partes que se mueren, ¿sí? Al terminar una existencia. ¿Por qué? Porque recuerden que en el segundo juicio pues se asigna una nueva personalidad. Lo que no muere, la esencia o conciencia, que es la parte del ser que viene con nosotros y que nacemos con ese 3% de conciencia, para que nosotros vayamos despertando, liberándonos del ego, y pues mientras tenemos desde que nacemos hasta los 7, pues somos chispitas conscientes, ¿no? Ustedes ven a los niños pequeños y esos son muy conscientes. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir liberándonos del ego, ¿sí? Con la conciencia. Si no tuviéramos ese 3%, pues estaríamos completamente perdidos. Entonces, eso es lo único que regresa a nosotros porque es inmortal y es lo que nos ayuda a seguir liberando las otras chispas que están atrapadas en la conciencia, en el defecto psicológico
que es nuestra conciencia, todas esas chispas, y que el ego los tiene aprisionados, los tiene en la oscuridad y pues nos mantiene esclavizados en esta existencia. Entonces, pues bueno, compañeros, recuerden que si no liberan la conciencia, pues entonces terminaremos en las infradimensiones. Bueno, pues doy apertura a que si tienen inquietudes, si tienen aportes para colaborarnos con la conferencia, son bienvenidas. Pues recuerden que no hay pregunta tonta, no hay, pues no deben de tener pena. Dale, Brian. Hola Itze, buenas noches. Hola compañeros. Bueno, como dices, no hay pregunta tonta, no más tanto porque no pregunta. Bueno, hoy ya tuvimos yo tuve una conferencia con Luis y dijo más a fondo que uno tiene que estar en recuerdo de eso para poder, digamos, matar los efectos. Si una persona no está en recuerdo así, pues me dijo de esta forma que uno está, es un defecto que se autoobserva y todo, pero seguro como mecánico, a veces se siente como no pide muerte y no se muere, o sea, se siente mecánico, ¿no? Entonces estar en ese estado de recuerdo así, y es muy profundo, o sea, uno trata de buscarse, trata de sentirse, uno tiene que entender que las cosas que observan no existen en la realidad. Lo que nosotros observamos es la luz que rebota en esa materia, ¿no? Y esos fotones, esas vibraciones, llegan a nuestros ojos y nuestros ojos se procesan. Entonces, ese procesamiento es la interpretación que le damos. Entonces, empezamos a ver ese tema, el celular, digamos. Una persona se hipnotiza con un celular, digamos. Salió el iPhone 16, el iPhone 17, que es el mismo que el anterior, solamente que le cambiaron una cámara y ya está. Y uno se hipnotiza, ¿no? Pensando en eso. Pero en el fondo, ¿qué es eso? Externamente uno puede ver que simplemente es un pedazo de fierro con una pantalla, con metal y todo eso, ¿no? Con un sistema integrado. Entonces, cuando uno va desmenuzando más a fondo las cosas que lo hipnotizan, pues se va como que liberando de esta forma, va comprendiendo mejor. Bueno, eso es lo que fui viendo. El tema de recuerdos sí, pues fundamental en este trabajo, fundamental, eso es lo que entendí. Bueno, ese es el acuerdo que te hacía, ¿no? Y eso es algo que se lleva a la reflexión, meditación, velar o llorar. Velar y llorar es esa parte. Recuerdos, practicar constantemente. Por supuesto que la teoría nos sirve muchísimo, pero la práctica es lo que nos va a dar esa comprobación, ese sabor trabajo, ¿no? Como bien decimos. Y bueno, compañeros, practicar y practicar, no hay otra. Gracias, Brian. Sí, también hay algo importante, esto que decía Brian, de la interiorización de uno mismo, porque resulta que a veces queremos matar al yo con el intelecto, y eso es lo que nos vuelve mecánicos. A mí me pasó en una temporada, bueno, para ser exacta, el mes pasado. Había yoes que yo sabía que yo lograba verlos, pero no lograba comprenderlos, porque mi muerte psicológica se empezó a volver un poquito mecánica en el aspecto de que yo quería comprender al yo con la razón, ¿sí? Y eso hacía que la muerte psicológica se volviera mecánica, pero sin ningún resultado positivo. Resulta que cuando yo dejé de querer comprender al yo con el razonamiento, entonces ya se me abrió así la mente y pude continuar con la muerte psicológica. Y entonces ya uno vuelve a interiorizarse, porque eso es lo que pasa, lo que decía Brian. Si uno no se interioriza, uno realmente se vuelve mecánico, ¿sí? Y la muerte psicológica se vuelve mecánica. Por eso les decía yo que la comprensión del yo viene del corazón, con la intuición, así con su corazón. Por eso en la práctica de velar y orar se dice que se siente el latir del corazón, porque en esa interiorización, el meterse ahí, hace que uno logre comprender al yo, ¿sí? Entonces, pues, y sí, practicar, porque no hay nada más.
Recuerden no mezclar con mantras, no recuerden no mezclar con cosas pseudoesotéricas, porque el yo toma es la fuerza de los mantras y la voltea y entonces se autoengaña, ¿sí? Entonces, no, con la pura muerte ustedes van a lograr liberarse de cualquier cosa, solo muriendo. Entonces, pues bueno, gracias Brian por tu aporte. Bueno, vamos a ver aquí a Eric que dice, ¿por qué la gente venera a la Santa Muerte? Pues porque tiene conceptos, ¿no? Hay ideologías y la Santa Muerte es una de ellas. Las personas adoran a la Santa Muerte pues porque tienen los yoes brujos lo adoptaron como su imagen, ¿sí? Recuerden que todo yo fanático se adjudica una imagen, una frase, una entidad, ¿sí? A la cual venerar para dormir a otras personas, para someter a otras personas. Entonces veneran a la Santa Muerte como una entidad que cumple deseos, pero no tiene nada que ver con el enfoque de lo que verdaderamente es la muerte. ¿Sí? La muerte es un proceso de juicio en nosotros mismos y tiene esos procesos tanto de la muerte segunda, que es quitarnos el yo a la mala, y pues lo que ya explicamos, ¿no? La muerte psicológica. Pero eso de venerar a la Santa Muerte pues no tiene nada que ver con la muerte verdadera, ¿no? Entonces pues sí hay que salir y tener cuidado con esos conceptos, esas creencias, ideologías, y pues reflexionar, meditar, morir para que se comprendan los temas, ¿no? Yo les decía que la forma en que ustedes van a comprenderle a uno lo que uno está diciendo es muriendo. Porque si no, luego andan diciendo que uno está loco mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la gente no comprende de lo que está uno hablando, lo toman a uno a loco, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a comprobar ustedes? Pues muriendo. Esa es la única forma. Y así van a saber de qué les habla uno, ¿sale? Entonces recuerden, comprobar siempre. Y pues no se crean historias de allá afuera, ni tampoco de ideologías que pues la gente se plasma, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, pues bueno, recuerden que a todo lo que le depositan energía, le dan vida. Entonces, recuerden que la mente es muy poderosa y si ustedes, la gente cree que la Santa Muerte les da riqueza, les da poder, ¿por qué? Porque lo creen, lo crean y por eso es que la veneran. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más tenga otra inquietud, otro aporte para la conferencia. Dale, Brian. Bueno, sí, respecto a eso de meterle otros conceptos esotéricos, la conferencia tiene por título Antídoto, ¿verdad? Imaginemos que todos estamos envenenados con este veneno del ego, ¿ok? Digamos, estamos envenenados y nos dan un antídoto perfecto para desintegrarlo, para disolver el ego. ¿Qué pasaría si este antídoto, que es perfecto y puro como es el más efectivo para este veneno, que es el ego, le añadimos una cosita porque nosotros creemos que el antídoto necesita mejor sabor, necesita una esencia, etcétera, etcétera, para que sea bonito, mejor presentable? ¿Qué pasaría? Lo está alterando. Ese antídoto ya no va a tener el mismo efecto. Ya no va a sanar el veneno que tenemos. No nos va a poder salvar. Entonces, desde luego que van a venir personas con ese tipo de cosas y uno tiene que permanecer firme. Cada cosa que le dicen, pues, padre, muéstreme en las tres si es verdad, o van matando en el día. Los dos van de la mano. Mientras porque si uno muere todo el día, pues van a tener las claves. Eso de ley le corresponde. Bueno, y eso de los intelectuales, pues sí, ¿no? Acá se nos desarrolla mucho, pero entonces el tema es observarlo y estudiar más a fondo. Se nos va a desarrollar, o sea, ténganlo en cuenta. Tienen que
porque hemos crecido en esta sociedad, en este adoctrinamiento de estudiar, pasar inicial, todo eso. Ahí nos programan una serie de cosas y uno tiene que luchar también con eso. Y otro, el maestro que nos dejó estas conferencias fue un hombre analfabeto. O sea, yo no sabía esto, la verdad. Yo pensaba que el maestro Raúl, pues, así, ¿no? Uno con su concepto piensa que es letrado y todo. Pero escuchando sus conferencias, él decía, yo soy analfabeto, yo no me leía libros ni nada. Toda mi sabiduría provino de la pura muerte psicológica. Toda su sabiduría le vino de la muerte. Entonces no es necesario leernos 10 libros de esoterismo, pseudoesoterismo, ¿no? Es necesario que empecemos a morir desde ella. Si queremos realmente libertad, si queremos realmente la felicidad, pues es eso, la muerte, señores. No hay más. Nacer, morir, sacrificarnos. No hay más. No hay más. No hay más. Sí, así es, Brian. Gracias por tu aporte. Bueno, voy a leer este otro aporte que nos dejó aquí. Eric dice, bueno, es una pregunta. ¿Por qué los sacerdotes y monjas son célibes? Porque le quitaron el sexo a la religión, ¿sí? Bueno, no a la religión. Los católicos quitaron la práctica de suprasexo, pues para involucionar a la gente, para engañarla, porque esas personas saben que el suprasexo da poder. Y recuerden, por eso aquí se les enseña a matar el yo fanático, el yo creyente, porque recuerden que de una creencia la gente puede quedar sometida. ¿Qué es lo que le pasa a estos hermanos? ¿Sí? Someten a la gente, las engañan y les hacen creer que con ser célibes ellos están con Dios, que ellos ya son santos. Pero es porque les quitan ese derecho a ser dioses, ese poder que ellos pueden obtener por medio de suprasexo. Por eso es que son célibes, ¿sí? Porque les han quitado ese tercer factor, ¿sí? De poderse autorrealizar, y porque saben que el suprasexo, la muerte del ego, da la libertad. Y entonces ellos no les conviene, porque entonces ¿dónde están sus esclavos? ¿Quiénes los mantienen ahora? ¿No? Por eso es que son célibes. Dale, Araceli, por favor. Hola, Itzia. Quería preguntarte, ¿cómo le podemos enseñar a un niño la muerte en marcha de tal forma que lo pueda entender para que lo pueda llevar a cabo? Sí, Araceli, mira. Tú explícale al niño, pues no sé qué edad tiene. Por ejemplo, si tiene 3, 4 años, empiezan como que a hacer berrinche, ¿cierto? Como que son berrinchudos, o que ese es el principal factor que se les manifiesta a los niños pequeños. Entonces el berrinche es un detalle de ira. Entonces tú le puedes enseñar al niño, mata ese defecto psicológico. Ese yo berrinche, madre mía, elimíname ese yo berrinche. Cuando haga berrinche, tú ponlo frente a un espejo y dile, mira cómo te ves. Y que se vea a sí mismo. Cuando el niño vea su rostro, dile a tu madre divina que te mate ese monstruo que hace que tú hagas esas caras. Y así el niño se va a dar cuenta de cómo se ve realmente, y para el niño es un shock, ¿sí? Es como que le sorprende verse a sí mismo de cómo se está manifestando sus yoes, o el yo berrinche, ¿no? Y así poco a poco le vas enseñando, ¿sí? Que se vea, y ahí, dile a tu madre divina que te mate ese yo, que mira cómo te está distorsionando la cara. Ve cómo te ves, madre mía, elimíname ese yo. Y así se le enseña a los niños.
cuando son pequeños. Realmente es ir encaminando a los niños, pero cómo ellos realmente van a aprender de ti, ¿sí? Yo trabajaba con niños pequeños de 4 a 8 años. Antes de que a mí se me manifestara la ira, yo me ponía a morir. Y ellos me veían en silencio y no sabían ni por qué estaba yo en silencio. Entonces yo les empezaba a enseñar la muerte psicológica y les empezaba a decir cómo a nosotros los adultos se nos manifiestan los yoes. Cuando yo veía que ellos empezaban a latosear mucho, yo empezaba a decirles, el yo de la ira se me está empezando a manifestar. Y trae un detalle que es el yo gritón. Ese yo gritón tiene un detalle que es el yo impaciencia. El rostro de los niños se desencajaba y ponían cara de una torre, un monstruo va a salir de ahí. ¿Sí? Con mi ejemplo, cuando son los hijos, ¿sí? En este caso que tú eres mamá, con tu ejemplo ellos van a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque de la congruencia del adulto uno aprende. Si tú les quieres enseñar la muerte psicológica, pero tú no la aplicas, el niño no la va a tomar. Tú le puedes empezar a decir al niño, mata ese yo, pero lo que importa es que él lo vea de ti. ¿Sí? La muerte psicológica, la petición a la Madre Divina se puede decir en voz alta. Madre, bueno, no a gritos, ¿no? En un tono normal, Madre mía, elimíname ese defecto. Y el niño te va a empezar a preguntar, ¿qué estás diciendo? Y tú le empiezas a explicar lo que se te está manifestando en tu interior. Y que tú estás matando eso. ¿Sí? Y los niños lo comprenden muy rápido. Porque uno les explica lo que uno está teniendo adentro de tormento. Porque realmente esos son los yoes. Cuando uno les explica lo que uno está viendo de sí mismo, ellos lo comprenden. Pero si el niño te ve muriendo, él lo va a aprender o ella lo va a aprender y lo va a empezar a aplicar. Si tú pierdes el control con tu ira, con celos, con tristeza, con orgullo, con cualquier defecto psicológico, para ellos no va a tener ningún sentido la muerte psicológica. ¿Sí? Ellos van a aprender de tu ejemplo. Y así les puedes ir enseñando la muerte psicológica, cuando ellos vean en ti ese proceso de muerte. Porque por lo regular nosotros queremos cambiar a los demás, pero no nosotros. Entonces, si tú empiezas a cambiar, empiezas a practicar la muerte psicológica, los niños imitan. Y él o ella va a empezar a imitar la muerte psicológica. Y ahí ya entras tú con tu comprensión, con tu conocimiento y empiezas a guiarles la muerte psicológica. Pero con tu ejemplo ellos lo van a tomar. No sé si si te ayudé, Araceli, o no te ayudé. Sí, bastante, no sabes, sí me ayudaste mucho, porque, bueno, aquí platicando, pues sí, yo lo entiendo y todo, pero digo, ¿y cómo se lo explico a mi hijo? ¿O cómo hago que él entienda o comprenda para que lo lleve a la práctica? Porque ya ves que los niños son como, les dices algo y empiezan, ¿por qué? No, pues por esto. ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? Y se me hace muy lógico porque quieren llegar a la raíz de eso para poder comprenderlo. Entonces yo decía, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero excelente, ¿eh? Muchísimas gracias, me ayudó muchísimo. Me alegra, Araceli. Sí, es eso lo que dices, ¿no? La raíz. Mira que a mí luego me pasaba que yo no me sabía dar a explicar con ellos y me paraban y me decían los niños, sí, ya entiendo lo que me estás queriendo decir. Es como que lo malo entra dentro de mí. Y yo, simple y sencillo, es eso.
Entonces, con su propia conciencia ellos lo van a ir comprendiendo. Cuando a ti se te empiece a manifestar el yo, te digo, ahí concentrada, madre mía, elimíname ese defecto. Y vas sintiendo. Y el niño, tu hijo te va a ver como diciendo, ¿qué hace? Y entonces él va a llegar el punto en que cuando empiece a sentir los yoes, él mismo lo va a aplicar, ¿sí? Pero ahí tú vas a ir sacando tu propia sabiduría y se la vas a poder compartir. Ujú. Entonces, pues bueno, Araceli, ojalá que se anime tu pequeño y así poco a poco. Te digo que los niños, todo lo que aprendemos desde chicos es por la imitación. Pero pues debe haber una congruencia, ¿no? Por ejemplo, cuando a uno le dicen de niño, tiende tu cama, pero uno ve que la cama de los papás bien extendida, las cobijas hechas bola en el piso, y uno dice, ¿y por qué a mí me exiges si tú no lo haces? ¿No? Cuando uno ve que todos los días tienden la cama, uno dice, ah, sí, pues yo debo de tender mi cama todos los días porque así lo hacen mis papás. Ujú. Ok. Muchísimas gracias, no, excelente. Gracias. ¿De qué, Araceli? Bueno, dice aquí, ¿cómo van a trasladar a la gente que se salve al éxodo? Bueno, Eric, ahí ya estaría tuyo. Porque mira, una cosa es lo que yo te pueda decir, pero es una pregunta que me haces muy constantemente. Mejor desdóblate astralmente consciente, medita y pregúntale a tu ser que te diga a dónde van a trasladar a esa gente, ¿sí? Porque eso del éxodo, pues es para ya te lo he dicho, que es para las personas que despierten por lo menos un 70% de conciencia, ¿sí? Entonces, pregúntale a tu ser a dónde van a trasladar a esa gente, ¿sí? Bueno, pues bueno, compañeros, pues yo les agradezco muchísimo a todos por sus aportes, sus inquietudes que ayudaron a complementar este tema. Que les vaya muy bien y quedan cordialmente invitados para el día jueves a la conferencia número 1 de fase B. Entonces así iniciamos nuevo ciclo de conferencias de fase B y vamos a la par complementando con fase A y fase B. Que les vaya muy bien. Gracias Brian, Araceli y Eric, pues por todo, por acompañarme y por sus aportes. Que les vaya bien. Gracias a Elena y a todos. Chao. Igual a los compañeros de Facebook. Gracias. Que les vaya bien. Chao.